vamos a dirigirnos al profesor Alfonso Sánchez Ramos para que, con su vasta experiencia en el campo educativo, específicamente como profesor, autoridad también y estudiante del ICACH, nos diga cuál es el punto de vista desde el ICACH de ese entonces acerca de la fundación de la Universidad Autónoma de Chiapas. Muchas gracias, muy buenos días. Quisiera dar principio por 1942, cuando éramos estudiantes del primero de secundaria en la antigua Preparatoria Normal Mixta del Estado, que estaba ubicada en ese tiempo en la Avenida Central, aquel tiempo Calle Real, cerca del Hotel Brindis, o sea, entre Tercera y Segunda Oriente de esta ciudad. Hablamos de 1942, es decir, casi 70 años. Ahí fuimos compañeros de estudios de muchos profesionistas actualmente, entre ellos el doctor Valdemar Rojas, Gustavo Godoy, Miguel Ángel Palacio Rincón, Flavio Cocteño, Héctor Yáñez Solís, doctor Francisco García Yáñez y muchos más compañeros que son profesionales muy reconocidos. De ese tiempo pasamos a 1943 para cursar el segundo secundaria y nos trasladamos ya a lo que fue la Casa de Gobierno, porque el doctor Rafael Pascasio Gamboa ya había construido su gobierno, la Casa de Gobierno cita en Calle Central y Segunda Sur. Nos pasamos a ese edificio y nuestro director fue el maestro Manuel de J. Cancino. Desafortunadamente, él fallece a los pocos meses de haber tomado posesión como director de esa institución educativa. Lo sustituyó el licenciado Máximo Contreras, de origen pichucalqueño. Se está construyendo ya los edificios en la Segunda Sur, entre Quinta y Sexta Oriente, lo que fue después el Instituto de Ciencia y Arte de Chiapas. Nos trasladamos el día 14 de mayo de 1944, el 15 de mayo, a esas aulas y el director era el licenciado Benigno Calimayor. Un edificio pues demasiado grande para ese tiempo, pues cuando teníamos 15, 20 mil habitantes en Tuxtla Gutiérrez. Muy pocos carros, muy pocas apenas bicicletas que teníamos y todo lo hacíamos a pie. Pero si ya se instituye en ese tiempo la Universidad de Chiapas, que por decreto deja el doctor Rafael Pascasio Gamboa, gobernador de Chiapas, con sus carreritas ahí porque no se llevó a culminar, pues apenas se funcionó el resto del año, porque en 1945 don Juan María Esponda crea el Instituto de Ciencia y Arte de Chiapas. Estamos hablando de 1945, enero de 45. Se crea el Instituto de Ciencia y Arte de Chiapas con varias carreras, profesionales algunas, pero para nosotros, jóvenes estudiantes en este tiempo, fue abrirnos los ojos, ¿verdad? Porque se abrían nuevas perspectivas para lograr estudiar, conseguir otras carreras, porque nada más había la normal del Estado, la escuela secundaria, la escuela preparatoria, y como decía el licenciado Javier Espinosa Manujano, preparatorias nada más en Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal Las Casas y Comitán. Eran las únicas preparatorias que funcionaban en ese tiempo. El ICACH contaba ya en ese tiempo pues con todas las instalaciones, campo de fútbol, incluso la alberca, el frontón, un gimnasio techado y un amplio paraninfo, ¿verdad? El paraninfo del ICACH, que fue para nosotros en ese tiempo muy lujoso, digamos, donde se celebraban, digamos, las conferencias y muchas cosas más. Pasa el tiempo y nuestro instituto sigue formando buenos estudiantes,
maestros normalistas egresados de ahí tenían preferencia en cualquier parte de la República Mexicana. Muchos llevaron esa carrera para agenciarse de centavos porque la vida de Tuxtla Gutiérrez era muy pobre. Económicamente éramos muy pobres económicamente. Entonces muchos no podían conseguir irse a México a estudiar porque no tenían pues cómo sostenerse. Tenemos ejemplo del licenciado Guillermo Sánchez Chanona, maestro normalista, de su hermano, el ingeniero, y muchos más, que primero fueron profesores normalistas y después llegaron a obtener otra licenciatura. Pasa en 1945, se extiende el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas y empieza a formar maestros que después, muchos de ellos deben estar por estos rumbos aquí en la UNACH. Muchos profesionistas egresados del ICACH prosiguieron sus estudios y actualmente pues son grandes profesionistas. Estamos hablando de 45, sigue la vida del ICACH y sus rectores o directores, y lo inauguramos con el maestro Ángel Mario Corso Gutiérrez. Después, por enfermedad de él, lo sustituye interinamente el maestro César Cortés Hernández, de gratos recuerdos, maestro de química. Posteriormente, en la época de don Francisco J. Grajales, lo sustituye el profesor Alberto Gutiérrez Acebo. Está Alberto Gutiérrez Acebo y viene el mandato de don Efraín Aranda Osorio. En época de Efraín Aranda Osorio llega como director el maestro de gratos recuerdos también, Froilán Esquinca. Poco tiempo está Froilán y lo sustituye el doctor Samuel León Brindis, quien llega a ser gobernador de Chiapas posteriormente en 1959. Después de don Samuel, llega el licenciado Alberto Marín Barrero, hombre que también vamos a dedicar algunas palabras, porque tiene muchos merecimientos, sobre todo en la formación de esta universidad actualmente. Después de Marín Barrero, lo sustituye el profesor de gratos recuerdos también, formador de varias escuelas, el maestro Eduardo Javier Albores González. Después de del maestro Albores, lo sustituye el licenciado Daniel Robles Azo, que es uno de los pilares fundamentales también para la formación, la estructura, la formación de las carreras de esta honorable institución, la Universidad de Chiapas. Después de Daniel, viene el maestro Andrés Fábrega Roca, hombre de grandes recuerdos, mi maestro en 1942, que nos impartió la ética y nos dio un curso de francés. Estamos hablando de 1946. Después de Fábrega Roca, viene Romeo Bustamante Abadía, con quien termina lo que es el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas a nivel medio superior, para transformarse en Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, ya con valor, digamos, profesional, en la época del señor Sabino Gutiérrez. Ahí está la Ley de Educación Pública, de la cual tuvimos la fortuna de participar en su elaboración cuando fue director de Educación Pública, secretario de Educación Pública, el doctor Romeo Rincón Castillejos, de gratos recuerdos. Hubieron muchas leyes de educación pública. Recordamos la del doctor Rafael Pascaso Gamboa, recordamos la de don Francisco J. Grajales y por último la de don Juan Sabines Gutiérrez, estamos hablando de 1982. Decíamos que todos los directores del ICACH pusieron su granito de arena para la formación de una institución de nivel superior, de un nivel profesional. Todos, porque unos acumularon centavitos para la elaboración de la construcción de edificios. El caso de Samuel León Brindis. Él dejó en la caja alrededor de $1 millón de pesos y lo que aporta el gobierno del Estado posteriormente y lo que deja la Federación para levantar los edificios que están por la Casa de la Juventud, donde funcionó la UNICACH después, preparatoria y normal del Estado. Así se fue estructurando, el ICACH se fue ampliando. Quiero decirles, verdad, que yo egresé de la normal del Estado en 1950.
y tuvimos también para la formación de varios de estudiantes, darle estudios, ganábamos $1 diario. En 1950, en la nocturna, trabajamos en la Juan Benavides y se empezaron a crear de ahí las escuelas primarias nocturnas, empezó a tomar su auge. 30 pesos mensuales ganábamos, no como sueldo, sino como una pequeña compensación que nos daba en ese tiempo el general Francisco J. Grajales. Éramos apenas 16 elementos como maestros de urbanistas. Muchos de esos ya fallecieron. Apenas si vivos, entiendo que 3 nada más. El panorama de estudiantil se fue ampliando, se fueron creando escuelas. Todos pusieron, decíamos, su granito de arena, los directores, porque el maestro Alberto Gutiérrez, un hombre muy sensato, muy estricto en el sentido de la palabra, ¿verdad? Muy cuidadoso en su actuar, el maestro Alberto. Nos enseñó a trabajar, a ser honestos, a ser responsables, a ser muy puntuales en nuestro trabajo. Y no podemos dejar también desapercibido a los humildes mozos de oficio en aquel tiempo, a los becadógrafos. Todos ellos contribuimos en mucho para la formación de la educación en Chiapas. Muchos de ellos, los prefectos, por ejemplo, manejaban la institución con mucha disciplina, nos enseñan a ser responsables también. El caso del señor Alberto Marín Barrero, fue un hombre muy visionario y se ha dejado de platicar en muchas ocasiones de él. Un hombre de mucha visión. Con él íbamos a tener ya, cuando fue director del ICACH, íbamos a tener la primera imprenta del ICACH. Íbamos a tener la primera radiodifusora. En ese tiempo era diputado federal don Esteban Corso. Y a través de él también se estaban haciendo las gestiones para conseguir la concesión de esa radiodifusora cultural. Es cuando se empiezan las publicaciones del ICACH, que después tuvieron se amplió tremendamente con la creación de la revista ICACH. El primer número lo hicimos en lo que aquel tiempo eran los talleres gráficos del diario de Chiapas, en primera edición, que estaba precisamente en lo que es la Primera Oriente, entre Segunda y Primera Sur. Ahí se hizo la revista ICACH el primer número. El segundo número de la revista ICACH se hizo en lo que fue en Yucatán. Y de ahí se fue extendiendo para que hubieran más publicaciones. Y se hicieron publicaciones de Carlos M. Helvig, el Soconusco, Susuna Capitalera y muchas publicaciones más. El maestro Albores, visionario también para la creación de escuelas. Puedo decirles a ustedes que ya existía una escuela de ingeniería en la época del doctor Rafael Paz Gamboa, que no necesitaban más que la primaria para cursar la escuela de enfermería. Entonces, fue muy interesante la creación porque ahí se fundó la EDCA, se funda la Escuela de Enfermería, que está actualmente. En la época de Daniel Roblesazo se crea lo que es la Escuela de Ingeniería y tuvimos la fortuna, su servidor y Daniel, en llegar a la Ciudad de México para traer al ingeniero González Arellano como primer director y creador de la Escuela de Ingeniería. Y está la EDCA, la Técnicos en Contabilidad, y viene después la Superior de Comercio. Es decir, que cuando viene ya, se le da forma a lo que es la actual universidad, ya estaban los cimientos fuertes con la Escuela de Leyes, la Escuela de Ingeniería, la EDCA, la Superior de Comercio, ya estaban las escuelas para darle nada más conformarla. Y fue el visionario, el doctor Velasco Suárez, quien da esa confirmación. Son pequeñas aportaciones que podemos dar y tenemos mucho más porque nos podíamos pasar fácilmente todo este santo día, cuántos días más, para darle mucha información de lo que tenemos por ahí guardadito nada más. Tenemos publicaciones también en donde damos a conocer cómo se originó en 1915 el primer congreso pedagógico, cómo se forma la escuela preparatoria, cómo se forma la escuela secundaria, y como esas
cómo se forma la escuela Las Chaconas, pues, ¿verdad? Las normales rurales, las normales superiores de Chiapas. Esta institución, aquí formé yo en 80, fui asesor de lo que es el servicio escolares y enseñamos a las gentes que posiblemente algunos vivan todavía cómo se debía trabajar para ahorrar sobre todo los papeles al escribir a máquina. Manejamos todavía el sistema CARDES en aquel tiempo, pero con una prontitud que parecen, digamos, lo que son las computadoras actuales. Manejamos más de 60,000 expedientes porque tuvimos la formación de un centro de documentación en la Secretaría de Educación Pública. Hay muchos datos que desconocen totalmente, ¿verdad? Y eso quisiera poco a poco darlos a conocer con lo poco que escribimos también en nuestras publicaciones, pequeñas publicaciones. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor. Se une a nuestra mesa el profesor Bulmaro Morales Cruz. El profesor Bulmaro Morales Cruz, hombre que se distingue por su decencia y cordialidad, del que en un artículo el licenciado Romeo Ortega López nos dice, don Bulmaro es uno de los pioneros que por muchos años luchó para que Chiapas contara con su universidad y lo hizo en una época difícil, retadora y hostil. Quisiéramos preguntarle, profesor, ¿cuál era el contexto político, social y cultural en que se gestó el proyecto de universidad? Agradezco profundamente esta invitación que me hacen en esta mesa redonda. Es muy importante los antecedentes, ya se dijeron aquí, diversas etapas antes de esta universidad, porque anteriormente funcionaron otras que desaparecieron de acuerdo con los problemas políticos de esos tiempos. Pero principalmente me dirijo a la juventud. Es la juventud la que promovió la campaña pro Universidad de Chiapas. No surge de los maestros, porque podía haber sido también. La juventud que desea siempre superarse. Gracias a los maestros, la juventud de Chiapas se está superando. Pero ahora yo considero que todavía falta más orientación a la juventud para que se organice, no solamente para sacar sus clases, para pasar su año, para adquirir un título, que se organice en grupos literarios, culturales, para que no nos quedemos atrás de otros jóvenes de otras entidades. Nunca hemos quedado a la cola, ni siquiera en medio. Hemos ido siempre adelante en todos los tiempos. Yo estoy seguro que la juventud está poniendo gran parte para salir adelante. Y el éxito de la Universidad de Chiapas se debe, hay que reconocer, al rector, al personal docente, al personal administrativo y a los jóvenes estudiantes. Ya se dijeron antecedentes, pero creo que es justo mencionar de nuevo a un hombre visionario como fue el doctor Rafael Pascasio Gamboa, gobernador del estado en aquellos tiempos y político a nivel nacional que también sobresalió. Fue, y permítame el eslogan, y en un paréntesis, el primer presidente del Partido Revolucionario Institucional con esas siglas. Así es que teníamos también un político. Por eso considero que el doctor Rafael Pascasio Gamboa debe rendírsele un homenaje porque las instalaciones del ICACH fueron inauguradas como Universidad de Chiapas en 1944. Y esas instalaciones eran las más avanzadas de todo el país, incluyendo la UNAM,
que estaba en edificios viejos por el centro de la capital. Esas instalaciones propiamente se realizaron en una forma rápida, pero que desgraciadamente la política interviene y a los pocos meses que funda la universidad, 5 meses o fracción, cambia el gobierno, entra don Juan M. Esponda y encima del decreto de la universidad sale el decreto creando el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas. Ese es el dato histórico. Pero, como anécdota nada más, en 1956, el 23 de mayo, nos reunimos un grupo de jóvenes estudiantes en ese tiempo y nos atravesamos a los guaruras del presidente, pero con una habilidad para que no nos hicieran a un lado, faltando 3 o 4 metros que veníamos a su encuentro, le decíamos, señor presidente, y él nos quedaba viendo. Únicamente para entregarle la primera ponencia Preuniversidad de Chiapas, bien elaborada, con plan de financiamiento, es más, con propuestas formales y muy serias. Voy a entregar un tanto de esta primera ponencia Preuniversidad al señor rector o a los funcionarios de la universidad para que se conserve en el archivo. Es el origen de la lucha por la universidad, encabezada por la juventud. Por eso, jóvenes estudiantes, siéntanse orgullosos porque ustedes propiciaron su universidad. Muchas gracias.